todos la llamaban una vergüenza, hasta que descubrieron por quién había sacrificado su vida. La noche en que mi hijo se graduó, hubo un hombre entre el público que no pudo mirarme a los ojos. Cuando pasé junto a él, bajó la cabeza y fingió revisar su teléfono. Yo lo reconocí inmediatamente. Habían pasado 17 años, pero una mujer nunca olvida el rostro del hombre que la obligó a arrodillarse para cobrar el salario con el que iba a comprar la leche de su hijo. Tampoco olvidé a las mujeres que cuchicheaban cuando me veían caminar por el barrio de madrugada, ni a quienes apartaban a sus hijos del mío como si nuestra pobreza fuera una enfermedad contagiosa. Aquella noche, sin embargo, todos estaban allí. Y ninguno sabía todavía que la mujer a la que durante años llamaron inútil, perdida y hasta prostituta, estaba a punto de subir al mismo escenario donde mi hijo recibiría su título. Mi nombre es Elena. Cuando mi hijo Mateo tenía apenas 3 años, su padre desapareció. No hubo una despedida. Una mañana encontré el armario medio vacío, un cajón abierto y una nota de 4 palabras sobre la mesa. No puedo con esto. Recuerdo haberla leído mientras Mateo mojaba un pedazo de pan duro en agua con azúcar porque no teníamos leche. La nevera hacía un zumbido extraño y dentro solo había media cebolla, una botella de agua y un tomate demasiado blando. Guardé la nota en el bolsillo, me lavé la cara y llevé a mi hijo a la guardería. Aquella tarde conseguí trabajo limpiando un restaurante. Creí que ese sería el comienzo de nuestra salvación. No sabía que apenas estaba entrando en la parte más oscura de mi vida. Trabajaba hasta que mis manos olían permanentemente a lejía. Llegaba a casa después de medianoche y encontraba a Mateo dormido en el sofá de nuestra vecina, abrazado a una mochila azul que yo había comprado de segunda mano. Una noche el dueño del restaurante me llamó a su oficina, cerró la puerta y dejó mi sobre de pago encima de la mesa. Cuando intenté cogerlo, puso la mano sobre él. Me dijo que faltaba dinero en la caja y que alguien tenía que pagarlo. Yo ni siquiera tocaba la caja registradora. Se lo dije. Él sonrió. Luego señaló el suelo con un dedo. Pídeme perdón y quizá te pague. Me quedé mirándolo, sin comprender. Entonces recordó en voz alta que yo tenía un niño esperando comida en casa. Esa noche doblé las rodillas, no porque aquel hombre lo mereciera, sino porque mientras mi cuerpo descendía hacia el suelo, yo solo podía ver la cara de Mateo preguntándome si al día siguiente habría desayuno. Me despidió 2 semanas después de todas formas. Caminé durante horas con el uniforme todavía puesto, entrando en tiendas, cafeterías y almacenes. En cada lugar escuchaba lo mismo: te llamaremos. Nadie llamó. El alquiler venció. La electricidad fue cortada durante 3 días. Mateo hacía sus tareas escolares junto a una vela y yo le decía que aquello era una aventura para que no descubriera que su madre tenía miedo. Una noche me preguntó por qué yo no cenaba. Le respondí que ya había comido en el trabajo. Era mentira. Llevaba casi 2 días bebiendo agua para engañar al estómago. Cuando terminó su plato, dejó 2 cucharadas de arroz y empujó el plato hacia mí. «Mamá, ya estoy lleno». Tenía 6 años. Aquella noche comprendí que mi hijo también había empezado a mentir para protegerme. Acepté cualquier trabajo. Limpié casas donde revisaban mi bolso antes de dejarme salir. Cuidé ancianos. Descargué cajas hasta abrirme las manos. Una mujer para la que trabajaba me acusó de robar un brazalete que apareció 2 días después debajo de su propia cama. Nunca se disculpó. Solo me entregó la mitad de mi salario y me ordenó que no volviera. Yo salí de aquella casa bajo una lluvia helada, con los zapatos empapados y 12 monedas en el bolsillo. Frente a una panadería conté el dinero 3 veces. Podía comprar pan o pagar el autobús. Compré el pan. Caminé casi 9 kilómetros hasta casa. Cuando abrí la puerta, Mateo corrió hacia mí y abrazó mis piernas. «Mamá, cuando sea grande, voy a comprarte una casa donde nunca entre el frío». Yo sonreí mientras escondía detrás de la espalda las manos ensangrentadas, pero el peor invierno todavía no había llegado. Después de otro despido, acumulé 2 meses de alquiler. El propietario golpeó nuestra puerta una mañana y me dio 48 horas. Esa misma tarde recorrí la ciudad buscando trabajo hasta que oscureció. Fue entonces cuando una mujer que conocía del barrio me habló de hombres que pagaban por compañía. Recuerdo haber sentido náuseas antes de que terminara la frase. Dije que no. Volví a casa decidida a encontrar otra solución.
pero al entrar encontré a Mateo acostado con fiebre, temblando debajo de 2 mantas. La farmacia me dijo cuánto costaba la medicina. Abrí mi cartera. Estaba vacía. Esa noche permanecí casi 1 hora frente a un espejo de un baño público, intentando reconocer a la mujer que me devolvía la mirada. Hice cosas que todavía me cuesta nombrar. No porque me avergüence de haber sobrevivido, sino porque algunas heridas necesitan silencio para no volver a sangrar. Hubo noches en las que regresé a casa y permanecí varios minutos detrás de la puerta antes de entrar, respirando profundamente para que Mateo no viera nada en mi rostro. Me lavaba durante demasiado tiempo. Después entraba en su habitación, acomodaba su manta y besaba su frente. Una madrugada abrió los ojos y me preguntó: ¿por qué hueles a un perfume que no es tuyo? Sentí que el mundo se detenía. Le dije que había limpiado una casa. Él me creyó. Yo fui al baño, abrí el grifo para que no escuchara y lloré con una toalla apretada contra la boca. El barrio comenzó a hablar. Las miradas cambiaron. Algunas madres dejaron de saludarme. Una tarde, mientras recogía a Mateo de la escuela, escuché a 2 mujeres detrás de mí. Una dijo una palabra que mi hijo no debía escuchar. Me giré. Antes de que pudiera responder, sentí una pequeña mano tomando la mía. Mateo había escuchado. Caminamos en silencio durante varias calles hasta que preguntó: «Mamá, ¿tú eres una mala mujer?». Me detuve en medio de la acera. Me arrodillé frente a él y le sujeté el rostro con ambas manos. «Mírame bien, Mateo. Algún día escucharás muchas cosas sobre mí. Solo te pido una cosa. Antes de creerlas, recuerda quién estuvo aquí cuando tú tenías hambre». Lo que Mateo hizo años después con aquellas palabras fue algo que nadie en aquel barrio pudo imaginar. Desde aquel día hice una promesa silenciosa. Mi hijo heredaría mis valores, pero no mis cadenas. Cada moneda que podía ahorrar terminaba en sus libros. Cuando no podía comprarle uno nuevo, recorría mercados buscando ejemplares usados y borraba con cuidado las anotaciones de otros niños. Mateo estudiaba en una mesa pequeña junto a la cocina mientras yo preparaba arroz, cosía ropa ajena o planchaba uniformes hasta la madrugada. Una noche llegó con una hoja doblada dentro de la mochila. Había sido seleccionado para un programa académico, pero necesitaba materiales que yo no podía pagar. Sonrió y dijo que no importaba. Reconocí inmediatamente aquella mentira. Era la misma mentira que había usado yo durante años cada vez que decía que no tenía hambre. Vendí el único objeto que conservaba de mi madre, una pequeña cadena de oro. Cuando Mateo vio los materiales sobre su cama, se quedó inmóvil. «¿Cómo los compraste?». Le respondí que había conseguido trabajo extra. Él miró mi cuello vacío, pero no dijo nada. Esa noche, cuando pensé que dormía, escuché pasos en la cocina. Lo encontré estudiando a las 2 de la madrugada. «Tienes que descansar», le dije. Mateo cerró el libro lentamente. «¿Tú también?». Durante unos segundos, ninguno habló. Entonces me abrazó. Ya era casi tan alto como yo. «Sé que has vendido la cadena, mamá». Sentí que algo se rompía dentro de mí. «Te la devolveré», susurró. Yo negué con la cabeza. «No, devuélveme todo esto convirtiéndote en un hombre que nunca obligue a nadie a arrodillarse». Pero había algo que Mateo tampoco sabía. Después de acostarlo, yo encendía un viejo ordenador que tardaba varios minutos en arrancar. A los 39 años me había inscrito en un curso profesional online. Estudiaba administración mientras el edificio dormía. Muchas noches me quedaba dormida sobre el teclado. Otras veces veía las clases con los auriculares puestos mientras planchaba. Suspendí mi primer examen. Lloré 10 minutos, me lavé la cara y volví a empezar. Nadie me esperaba en una universidad. Nadie creía que una mujer con mi pasado pudiera convertirse en profesional. Quizá por eso decidí creer yo, aunque fuera la única. Los años comenzaron a cambiar pequeñas cosas. Mateo consiguió una beca. Yo terminé un certificado y después otro. Conseguí trabajo en una oficina donde, por primera vez, nadie revisó mi bolso al salir. El primer día que recibí un salario digno, compré una bolsa llena de comida. Llegué a casa, coloqué todo sobre la mesa y me quedé mirándolo. Había leche, fruta, carne, pan fresco. Toqué la puerta de la nevera y recordé aquella media cebolla de 17 años atrás.
Mateo entró y me encontró llorando en silencio. No preguntó nada. Se acercó, abrió la nevera y dijo: «Parece que ahora sí tendremos que cenar los dos». Nos reímos entre lágrimas. Años después llegó la ceremonia. Mateo se graduaba como ingeniero. Yo había terminado mis estudios y acababa de ser nombrada directora administrativa de una empresa regional. Cuando entré al auditorio, reconocí demasiados rostros. La mujer que había dicho que yo era una vergüenza, la antigua empleadora que me acusó injustamente de robar, y sentado varias filas más atrás, el dueño del restaurante que una vez me hizo arrodillarme. El tiempo había pasado por todos nosotros. Caminé por el pasillo con la espalda recta. No dije nada. No necesitaba hacerlo. Uno tras otro, apartaron la mirada. Entonces anunciaron el nombre de mi hijo. Mateo subió al escenario, recibió su título y en lugar de regresar a su asiento pidió el micrófono. Yo no sabía que iba a hablar. Buscó mi rostro entre cientos de personas y comenzó diciendo: «Cuando era niño pensaba que mi madre nunca tenía hambre». El auditorio quedó completamente en silencio. Mateo contó las noches sin electricidad, el pan compartido, los libros usados y aquella frase que yo le había dicho en una acera muchos años atrás. Después respiró profundamente. Durante años escuché a personas hablar de mi madre como si conocieran su historia, pero ninguno estuvo allí cuando ella renunciaba a comer para alimentarme. Ninguno caminó con sus zapatos. Mis piernas comenzaron a temblar cuando pronunció mi nombre. Entonces apareció en la pantalla mi fotografía junto al anuncio de mi nuevo cargo profesional. Mateo sonrió. «Hoy nos graduamos los dos». La gente se puso de pie. Yo no podía moverme. Miré alrededor y encontré al hombre del restaurante. Tenía la cabeza baja. También la mujer que me había acusado. También quienes habían susurrado a mis espaldas. Durante años había imaginado que si algún día llegaba ese momento, sentiría deseos de recordarles todo lo que hicieron. Pero no sentí eso. Caminé hacia el escenario sin detenerme frente a ninguno. Cuando abracé a mi hijo, él me susurró al oído: «Te dije que iba a devolverte la cadena». Después sacó una pequeña caja del bolsillo. Dentro había una cadena parecida a la que yo había vendido para comprar sus materiales escolares. No era la misma. Y sin embargo, cuando la colocó alrededor de mi cuello, pesaba mucho más. Porque no estaba hecha solamente de oro. Estaba hecha de cada noche que sobrevivimos, cada puerta que me cerraron y cada vez que elegí levantarme cuando habría sido más fácil rendirme. Hoy no cuento mi historia para que nadie admire mi sufrimiento. Hay sacrificios que ninguna madre debería verse obligada a hacer y humillaciones que nadie merece soportar. La cuento porque durante demasiado tiempo otras personas intentaron decidir cuánto valía yo basándose en el peor momento de mi vida. Y aprendí algo que nunca olvidé. La gente puede señalar las cicatrices de una mujer sin saber las batallas que tuvo que librar para seguir viva. Si alguna vez ves a una persona atravesando un momento oscuro, no te apresures a convertir su dolor en un juicio. Quizá esa mujer que camina con la cabeza baja está sosteniendo sobre sus hombros el futuro entero de alguien. Y quizá, mientras todos creen que está derrotada, en silencio está construyendo dos vidas, la de la persona que ama y la suya. Porque aquella noche, cuando todos los que me habían humillado bajaron la cabeza al verme pasar, comprendí que mi verdadera victoria nunca fue conseguir que ellos se avergonzaran. Mi victoria fue descubrir que yo ya no necesitaba que lo hicieran. Si esta historia te hizo pensar en una madre que luchó en silencio por sus hijos, compártela con alguien que necesite escucharla. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué sacrificio de tu madre comprendiste solamente cuando creciste? A veces, detrás de la mujer que todos juzgan, existe una historia que nadie se tomó el tiempo de escuchar.